Y lo primero que vamos a hacer es contaros quiénes somos. Somos Stewards es una iniciativa sin ánimo de lucro que impulsa la propiedad orientada al propósito, que vamos a ver hoy qué es, y también nos ayuda a repensar la propiedad empresarial. Y lo que buscamos es activar el ecosistema de este tipo de propiedad en España y facilitar el camino para aquellas empresas que quieran transitarlo. Somos parte de una red internacional, mucho más grande que nosotras, que tiene también organizaciones en Alemania, en Países Bajos, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en fin. En muchos países hay movimientos sobre este tipo de empresas que priorizan la orientación al propósito. Y lo que hacemos es, por un lado, crear y divulgar conocimiento. Veréis si habéis entrado en nuestra web que hay varios recursos interesantes, incluso de un estudio que hemos realizado ya los hallazgos preliminares y estamos terminando de casos de propiedad alternativa en España para dar visibilidad a todos esos modelos de empresa que han cambiado la relación entre dinero y poder de alguna manera, ¿no? Derechos económicos y derechos políticos para crear una empresa pues más alineada con lo que buscan. También hacemos formación y ese acompañamiento a las organizaciones, a las empresas que quieren diseñar su modelo de propiedad. Os comentaba que este es un webinar que se enmarca dentro de la semana de reclamar la economía, pero tenemos webinars similares a este, serán cada uno un poco diferente, pero similares una vez al mes. Así que si nos seguís en redes o en nuestra página web iréis viendo que mes a mes tendremos un espacio para compartir. Y lo que vamos a ver hoy son tres cosas. Una, ¿qué es la propiedad corporativa? ¿Qué es la propiedad empresarial? Cómo la propiedad moldea la economía, porque estamos hablando de economía en la semana de reclamar la economía, y el papel de la propiedad orientada al propósito, que son estos modelos de propiedad que Somos Stewards está impulsando. La propiedad corporativa, no sé si hay algún jurista en la sala, pero desde el punto de vista del derecho es solamente, entre comillas, un conjunto de derechos, ¿no? Derechos políticos y derechos económicos, derechos de voto y derechos a recibir unos dividendos al final de año, ¿no? Esto es lo que las personas que son propietarias de empresas tienen. Y normalmente en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo, la mayoría de las empresas, ¿no? Tienen estos derechos en un pack único, se juntan, derechos económicos y políticos van juntos. Y esto nos dice que quien es propietario, la propiedad de la empresa, es quien define y controla la empresa y quien se beneficia del valor generado, ¿no? Porque a través de los dividendos le va llegando el valor generado y a través del voto tiene la capacidad de decidir. Y esto parece muy abstracto, pero poco a poco lo vamos a ir bajando a ejemplos concretos. La propiedad también es el ADN de las empresas, ¿no? De alguna manera. Hay empresas en las cuales la plantilla tiene muchísima capacidad de decisión, pero no la última. Hay empresas también, normalmente, en la que es la alta dirección quien toma muchas de las decisiones, pero esas decisiones no son autónomas. Esas decisiones vienen marcadas por un nivel, digamos, superior, que es el nivel de la propiedad, las personas propietarias, y en función de lo que las personas propietarias quieran, deseen para esa empresa, pues eso de alguna manera va calando hacia abajo también, ¿no? Por muy horizontal que sea la organización, la propiedad siempre marca los incentivos y marca la dirección de la empresa, ¿no? Digamos que es el sistema operativo, ¿no? De una organización y que efectivamente define su sistema de incentivos. Si la propiedad busca maximizar el beneficio, la empresa se orientaría a maximizar el beneficio. Si la propiedad busca otra cosa, la empresa se orientará a esa otra cosa. ¿Esto qué genera? Pues que tengamos un sistema económico, un sistema empresarial en el que poder y dinero van juntos, ¿no? En el que el dinero es capaz de comprar el poder y entramos en una rueda infinita. Y también sucede que las compañías se orientan a maximizar el valor de las acciones, porque las acciones las tiene la propiedad y la propiedad busca la maximización. Y esto funciona para algunas empresas, pero desde luego dificulta, y supongo que por lo que habéis contado de vuestro perfil lo habréis ido viendo,
Dificulta el desarrollo de empresas orientadas a las personas, ¿no? Y de una economía resiliente al servicio del planeta también. La buena noticia es que la propiedad se puede diseñar. Y esto normalmente no nos lo enseñan en las escuelas de negocios ni en las facultades de derecho, pero la propiedad se puede diseñar. Y para diseñar la propiedad hay dos preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer. Una es el quién tiene la propiedad y la otra es cómo la tiene, de qué manera tiene esa propiedad, cuál es su ánimo y su orientación al enfrentarse o al gestionar la propiedad. Si pensamos en el quién, pues hay multiplicidad de actores, ¿no? Y todas tendremos alguna referencia de empresas familiares que pertenecen a alguna familia o empresas que son propiedad de la plantilla, cooperativas, ¿no? De trabajadoras o de usuarias. También las empresas pueden estar en manos de los mercados financieros o incluso del Estado, ¿no? En el caso de las empresas públicas. El quién es importante para diseñar la propiedad. Y por otro lado está el cómo, ¿no? Y hay como dos maneras fundamentales de ver cómo miramos a la propiedad. Una es como un activo, ¿no? La empresa se compra y se vende y ya está, es para lo que sirve. Y por otro lado, podemos mirar la propiedad, podemos mirar la empresa como un medio para realizar un propósito, ¿no? Y tenemos también infinidad de casos en los que la empresa se utiliza para realizar un propósito. Y como nos dice Kate Raworth, que para nosotros también es referente en todo esto de crear una economía al servicio de las personas y el planeta, más que redefinir productos y servicios en una empresa o políticas, necesitamos ir a la raíz, ¿no? A las raíces de las empresas y ver cuáles son esos elementos que están en el diseño profundo y que tenemos que rediseñar de alguna manera. Y la propiedad es uno de esos, porque como hemos visto la propiedad marca todo lo demás. Voy a asegurarme que os veo bien. Súper. Vale. Allá vamos. Partiendo de esa tesis que comentábamos, ¿no? De que los modelos de propiedad habituales en los que derechos económicos y políticos están juntos dificulta el desarrollo de una economía al servicio de las personas y el planeta, vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a verlo en algunos sectores esenciales como tecnología, medios de comunicación, educación, salud, etcétera. Y como son ejemplos que son bastante recientes y bastante mediáticos, estoy segura de que algunos resonará. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, ¿no? Que es la tecnología digital y los desarrollos en este sector que son tan determinantes para el desarrollo de la sociedad, actualmente están sobre todo en manos privadas, ¿no? Y en manos privadas que efectivamente están orientándose hacia la maximización del beneficio. Si pensamos en el caso de Elon Musk comprando Twitter, que es un caso claro de cómo el dinero compra el poder, ¿no? Y vemos pues cómo eso impacta a nivel de plantilla con los despidos y la salida de plantilla, cómo impacta en las políticas de contenidos, a nivel de políticas de verificación, etcétera, incluso en el valor de la empresa, ¿no? Que ha descendido desde que Elon Musk es propietario de Twitter o de X ahora. En otro sector diferente, pero también conectado, el de los medios de comunicación, que son tan relevantes para los sistemas democráticos y que nos ayudan a tener conciencia crítica, a conocer qué es lo que pasa, pues tenemos, por ejemplo, cuando Jeff Bezos compró el Washington Post, ¿no? Que fue hace unos cuantos años, pero recientemente es cuando ha estado y se ha metido más en la gestión y ha tomado medidas que tienen que ver con sacar determinadas opiniones, sacar determinados contenidos y limitar los contenidos del periódico, ¿no? Y esto también ha impactado en el número de suscriptores, pero como el dinero controla un medio, ¿no? Que no es nuevo, pero sí quizá en este tema del Washington Post pues es un ejemplo como bastante icónico. En un ejemplo un poquito más cercano tenemos el sector de la sanidad conectado con la salud como derecho humano, ¿no? Un derecho humano cuya satisfacción no debería estar atado a la maximización del beneficio, ¿no? Deberíamos de tener un sistema que nos resuelve o nos acompaña en esa satisfacción del derecho a la salud sin las restricciones que impone la maximización del beneficio.
porque esto lleva a malas prácticas, lleva a poner en tensión la ética deontológica, ¿no? con la maximización del beneficio. No hace falta que os cuente nada más porque lo estamos viendo muy de cerca. Pasa un poco lo mismo en la educación, otro derecho fundamental, en el que en España estamos viendo cómo compiten lo público con lo privado en un sector que es crucial para la creación de conocimiento, ¿no? Para el pensamiento crítico también y para incluso la competitividad de las empresas y de las organizaciones y del país, ¿no? A través del talento. Finalmente, en el mundo de la cultura, ¿no? No sé cómo de cercanas estáis vosotras, pero en un sector en el cual debería primar la libertad y las opciones, tanto en la creación como el acceso a la cultura, resulta que nos está pasando en el sector editorial, se están concentrando y están existiendo grandes monopolios que ocupan el espacio y que controlan lo que leemos. Y también algo relacionado con la música, que también os sonará, ¿no? El caso de Spotify y cómo Spotify está haciéndose monopolio, casi casi es un monopolio natural, ¿no? Que se refuerza, el servicio se refuerza con el uso de las usuarias. Y entonces la cuestión es si tiene sentido que Spotify sea una empresa privada orientada a la maximización del beneficio o tenemos que repensar la propiedad de este tipo de cuasi monopolios, ¿no? Ante esta realidad que impactan no solo en la economía, sino en la autonomía de un país y en la capacidad de una sociedad de desarrollarse, pues están los modelos de propiedad alternativa, ¿no? Para que nos permitan crear una economía más diversa, más resiliente y más humana. Y vamos a ver algunos y luego pasamos en concreto a los modelos de propiedad orientados al propósito. Si pensamos en el mundo tecnológico, pues tenemos algunas alternativas interesantes, ¿no? A nivel de plataforma, a nivel de red social está Mastodon, que se está transfiriendo sus activos a una fundación, de manera que así no se podrá comprar ni vender, ni estará orientada a la maximización del beneficio para un solo grupo de interés. Y tenemos también Signal como mensajería, ¿no? Que también está sonando mucho últimamente porque ha estado presente en lo que está pasando en Estados Unidos. Pero sabemos que Signal lo que es una fundación, es una empresa que pertenece a una fundación. De manera que también está fuera del mercado y no está orientada a maximizar el beneficio, con lo cual el sistema de incentivos no es maximizar el beneficio, ¿vale? En medios de comunicación tenemos ejemplos icónicos como The Guardian, que es propiedad de un trust, de una fundación fideicomiso, para entendernos en lenguaje jurídico aquí de España. Y también incluso podemos pensar en el caso del diario.es, ¿no? Que es un medio que tuvo intención de asentarse como cooperativa, pero finalmente lo hizo como una SL, pero aún así el 70% de la propiedad está en manos de las personas trabajadoras, ¿no? De personas cercanas a lo que es la actividad de la empresa. Y esto quita de muchas influencias, digamos, sesgadas en lo que es el medio de comunicación y lo que es el medio de comunicación pública, al no estar en manos privadas, ¿no? Finalmente, en el mundo de la educación, pues tenemos ejemplos de empresas, perdón, de universidades privadas, pero en manos de fundaciones, no en manos de empresas orientadas a la maximización del beneficio, ¿no? Ahí hay un ejemplo también bastante icónico en Egipto. No sé si conocéis el grupo SEQEM, pero dentro del grupo SEQEM os invito a investigarlo. Muy interesante lo que está trayendo en diferentes sectores, incluida la educación, ¿no? Y tiene una universidad, el grupo SEQEM. Y también en Países Bajos tenemos el ejemplo de la Universidad de Nine Road, que es propiedad de una fundación, sin ser una universidad pública, pero es propiedad de una fundación. Y aquí vamos viendo cómo entre lo público y lo privado creamos un tercer lugar que puede ser muy interesante de explorar, ¿no? Y creemos diversidad de opciones para tener también una economía más resiliente. Si tenéis preguntas también o comentarios sobre estos temas, irlos poniendo en el chat. A lo mejor Alba os puede también conectar con algún recurso y vamos a ir avanzando un poquito más, porque me gustaría daros algunos ejemplos también de lo que es la propiedad orientada al propósito en sentido estricto, ¿no? Los modelos de propiedad orientados al propósito lo que hacen son fundamentalmente tres cosas, tres pasos.
Uno es separar derechos económicos y derechos políticos, de lo que hemos visto antes, que es la propiedad, separa esos dos tipos de derechos y los rediseña, los redistribuye en función de dos principios: el autogobierno por un lado y la orientación al propósito por otro. ¿El autogobierno qué quiere decir? El autogobierno quiere decir esencialmente que la idea guía es que la empresa es propietaria de sí misma y que el poder no es objeto de especulación. O sea, que el control de las decisiones, ya bajando un poco más a la práctica, el control de las decisiones de propiedad está en personas directamente conectados con la misión y con la operativa de la empresa. Ese es el principio del autogobierno. El principio de la orientación al propósito, que nos dice que el beneficio no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir el propósito. Y en ese sentido, pues los beneficios, la creación de valor en la empresa normalmente se reinvierte, se dona o sirve para pagar los costes de capital, digamos, pagar a personas inversoras, pero hasta lo que es suficiente, acorde con el nivel de riesgo. No se trata de llegar a lo que al máximo posible en esa retribución al capital, sino a lo que es suficiente. ¿Cuánto es suficiente para las personas inversoras? Y esto, bueno, podríamos estar hablando solamente de esta cuestión de las personas inversoras y el papel de los inversores en las empresas toda la mañana, pero vamos a seguir, vamos a dedicar un webinar a este tema seguro. Pero de momento vamos a por el tercer paso de la propiedad orientada al propósito, que es que esos dos principios y ese rediseño se atan jurídicamente, ¿no? Se atan jurídicamente quiere decir que se crea una estructura jurídica de propiedad que tiene en cuenta cómo hemos rediseñado los derechos. El ejemplo de Patagonia posiblemente también os suene. Hace unos 3 años, la familia Schunach, que era propietaria de Patagonia, los padres están a punto de retirarse y empezaron su proceso de reflexión en cuanto a qué hacemos con Patagonia. El propósito de Patagonia es salvar al planeta Tierra y lo que se plantean es, lo que pasa normalmente en las empresas familiares, herederas, ¿no? ¿Quiénes son nuestras herederas para pasarle esto? Pero esto para ellos no era una opción, por diferentes razones. La siguiente opción natural en las empresas familiares es la venta a terceros, ¿no? Imaginaos que Patagonia pase a manos de, por poner un ejemplo, de North Face o cualquiera de estas empresas grandes de su sector. ¿Qué pasaría con la misión de Patagonia? Esto es lo que se preguntaba la familia Schunach, ¿no? Y entonces, ante el hecho de que ninguna de estas dos opciones les servía, buscaron una tercera opción. Y esa tercera opción fue separar los derechos económicos y políticos, crear dos fundaciones, para entendernos, son dos tipos de organizaciones sin ánimo de lucro, una con los derechos políticos y otra con los derechos económicos, para preservar la orientación al propósito y la misión de Patagonia. Es decir, que Patagonia siempre pueda orientar sus decisiones hacia su propósito. Y cuando digo siempre, quiero decir de manera rentable, porque si no, no sería siempre. Entonces, por un lado, Holdfast Collective tiene los derechos al dividendo y los invierte, los devuelve al propósito de Patagonia, a salvar el planeta Tierra. Y por otro lado, Patagonia Perpetual Purpose Trust tiene los derechos de voto y el patronato toma las decisiones de propiedad que les corresponde a las personas propietarias en función de la misión de Patagonia a largo plazo. Entonces, así es como lo ha resuelto Patagonia en el ordenamiento jurídico norteamericano. Aquí tenemos también otras opciones, pero este ejemplo nos parece que es fácil de relacionarse con él porque Patagonia es una empresa bastante conocida. Entonces, lo que trae la propiedad orientada al propósito, que en inglés igual os suena también de haberlo encontrado en algún texto, es Steward Ownership, es una nueva manera de distribuir la propiedad y el poder en nuestra sociedad, ¿no? Normalmente las fuentes de propiedad y poder son dos, la herencia o el dinero, y lo que hace la Steward Ownership es traer una tercera, que es esa pregunta de quién puede proteger mejor la misión de esta empresa en el largo plazo, quién puede seguir orientando esta empresa hacia lo que es realmente importante en ella en el largo plazo y no desvirtuarla, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos viendo empresas longevas que traen este modelo de propiedad, ¿no? Que quizá no habíamos pensado en ello, pero seguramente casi todas nos suenan,
¿Quién no tiene algo de Bosch en su casa o en su garaje? O está Carlsberg como empresa también de cerveza, ¿no? Icónica de Dinamarca. También es bueno quizás saber que en países como Dinamarca, 1 de cada 10 personas trabaja en una empresa orientada al propósito. O sea que no estamos hablando de algo muy loco, estamos hablando de algo muy real, ¿no? Y además de estas empresas que nos suenan en diferentes países, Saiz, John Lewis en Reino Unido es muy conocido también. Hay empresas más nuevas, ¿no? Más recientes, que sí que han utilizado estos modelos de propiedad para orientarse a un propósito social, ambiental, para ser empresas del siglo XXI, ¿no? Que decimos, vamos a generar empresas que estén respondiendo a los desafíos sociales y ambientales que tenemos. Y ahí tenemos, además de Patagonia, Ecosia, algunas que se dedican también a la agricultura ecológica. Y hablando de autogestión, también hay una muy icónica, quienes estáis en ese mundo, de Buurtzorg, ¿no? Que es como la derivada, la pata de Buurtzorg, que es una gran organización en Países Bajos que trabaja en autogestión en salud. Buurtzorg es su rama para la salud mental, y esta rama de Buurtzorg tiene este modelo de propiedad orientada al propósito, ¿no? Y por tipificar un poco este tipo de empresas, podemos decir cuándo y para qué empresas, ¿no? La propiedad orientada al propósito es útil. Pues en 3 tipologías de empresas o en tres casos diferentes. Uno, en casos de sucesión, como hemos visto, ¿no? En empresas familiares, en el caso de Patagonia. 2, en el caso de empresas, startups o empresas más maduras que nacen para el propósito, empresas de impacto, para en rondas de inversión que puedan tener, no perder su orientación al propósito y poder mantenerlo, y que las personas emprendedoras sean quien mantengan el control. Y por otro lado, en aquellas empresas que, como las autogestionadas, buscan modelos de propiedad más coherentes con su modelo de gestión, ¿no? También puede ser muy útil en este caso. Y finalmente, para terminar, no nos hemos podido resistir la famosa frase, ¿no?, de Yvon Chouinard, que pone de manifiesto esta falsa dicotomía que comentábamos antes de entre lo privado y lo público, o entre salir a bolsa y ser una empresa pública. Hay otros caminos, hay un tercer lugar, hay varios terceros lugares, y la propiedad orientada al propósito puede ser uno de ellos, ¿no? Porque pensamos que separando dinero y poder lo que hacemos es tener la capacidad de generar un cambio sistémico en la economía y que realmente se oriente a las personas y al planeta.